Buenos días, familia. Dios es bueno. Bien, reciban un cordial saludo de nuestros pastores. No pudieron estar aquí, tuvieron que salir de emergencia a Saltillo. Entonces las condiciones del clima pues no permitieron que pudieran llegar a tiempo. No había mucha neblina. Entonces, pero bueno, entendemos de parte de Dios que la iglesia es del Señor y pues que gracias a Dios le ha dado mucha sabiduría a nuestros pastores y que pues pueden ellos saber que la iglesia, aunque no estén ellos, todo sigue funcionando normal porque es su Espíritu Santo el que está aquí. Amén. Bien, ahí donde está, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das de aprender más de ti, Señor. Hoy queremos más de tu palabra, queremos más de ti, Señor. Queremos que sea tu Espíritu Santo guiándonos y hablando a nuestro corazón. Señor, ponemos todo en ti, sabiendo que es tu gloria la que se manifiesta en este lugar. Y Señor, tú guardas nuestro corazón y tú lo moldeas conforme a tu voluntad. Y ahí donde está, extienda su mano para un servidor y dígale: Padre, bendice a tu Hijo. Seas tú hablando a través de su boca y eres tú, Señor, el que derrama de su gracia y de su unción, de manera que eres tú el que lo guía. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, nuestro pastor ha estado compartiendo estas semanas, domingos pasados, acerca de la verdad. Amén. Y lo que hablaba acerca de la verdad es que como hijos pudiéramos estar abrazando, o que deberíamos de estar abrazando la verdad, y que la verdad es Jesús. El Señor hoy ponía en mi corazón darle continuidad a lo que Dios ha estado hablando en estas semanas acerca de la verdad. Sin embargo, para poder nosotros asirnos y abrazar la verdad, es importante ver lo que hoy, o poner en práctica lo que hoy vamos a ver. Vea, acompáñeme al libro de Números, capítulo 12, versículos 1 al 10, y vamos a ver el ejemplo de María, hermana de Moisés. Y con esto empezamos nuestra prédica. En Números capítulo 12, del versículo 1 al 10. Si ya lo tiene en su Biblia, ya sea en lo físico o digital, me puede acompañar en lo que ponen los versículos. Y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. O sea que la mujer de Moisés no era del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué empezó a hacer Moisés y Aarón? Empezaron a hablar mal de Moisés, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí la palabra. Y dice el versículo 2: y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, María estaba diciendo: bueno, Dios habla también por Moisés, pero no habla también por nosotros. O sea, no habla también por María y por Aarón. ¿Y qué sucedió? Dice: y lo oyó Jehová. Y dice el versículo 3: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y dice el versículo 4: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, y en sueños hablaré con él. Y dice el versículo 7: no así a mi siervo Moisés, que es fiel. Dice: ¿es fiel en qué? En toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Dice, y pregunta a Dios: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba, ¿cómo estaba? Leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Por qué le vino la lepra a María? Porque había hablado mal de Moisés. Pero vea un dato curioso. ¿Contra quién se estaba quejando María? No, ¿con quién se estaba quejando María? Con Aarón. ¿No? Es como cuando usted tiene un trabajo. Usted si tiene una inconformidad, ¿con quién va? ¿Con quién? Si usted tiene una inconformidad, ¿con quién va? Con el jefe, ¿verdad? Con el que manda. Porque ¿qué solución le va a dar su compañero? Ninguna. ¿Ok? Entonces, la queja, lo que estaba diciendo María, lo estaba haciendo con Aarón. ¿De acuerdo? Otro dato. ¿Quién era María? Ya sabemos que era hermana de Moisés. Pero, ¿qué función también tenía María? Era profeta. ¿Sí? ¿Quién era María? Una profeta. ¿Quién era Moisés? Un profeta. ¿Cuál era la queja de María? Que por qué hablaba Dios con Moisés solamente. Oh, pero María también era profeta. ¿Y qué es un profeta? Una persona que Dios le habla también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios también le hablaba a María. No lo dice, no lo comunica explícitamente el versículo, pero ella está diciendo, no solamente con Dios se comunica a Moisés, pero también dice que ella era profeta, porque en otros capítulos o en otros libros también habla de María que era profeta. ¿Va? Bien. ¿Y qué sucede cuando María habla mal de Aarón? Bueno, viene la lepra. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a ver el versículo del 1 al 12 y vamos a ver el ejemplo ahora de Naamán, y quizás usted ya se lo sabe. Vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 al 12. Si ya lo tiene, me puede seguir ahí en su Biblia. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era hombre valeroso. Dios le había dado salvación o sea, Naamán había sido usado por Dios. Lamentablemente era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: sí, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿no soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey:
¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo? Le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán dijo: gracias, Señor, porque tú has enviado un profeta y ahora soy limpio y me voy contento. Amén. ¿Qué hizo Naamán? Se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, o sea, el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré de la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare entre ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vaya, fíjese usted, Naamán, un hombre poderoso, un hombre usado por Dios porque libró una guerra. Llega la carta con el rey y el rey, en vez de decir: sí, Señor, gracias porque tú envías hombres a que sean sanados por ti aquí, ¿qué hizo el rey? Se puso triste y dijo: no, ¿cómo yo? Si no soy también Dios para sanar, ¿por qué lo envías? ¿Qué tal si entonces me van a hacer algo? ¿Y qué hace el profeta? Le dice: oye, no, mándalo para que sepan que aquí hay Dios poderoso y que para él nada hay imposible. Pero llega Naamán con una idea de cómo van a hacer las cosas. ¿Cuál es la idea de Naamán? Que va a haber toda una logística de poder, de gloria, y que él va a hacer algo impresionante. Pero resulta que no. Resulta que Eliseo le dice, lo manda con el criado y le dice: dice el profeta que te vayas y que vayas al río Jordán y que te sumerjas 7 veces. Y ya, adiós. Y se va. Y Naamán se queda así como que: ¿sí sabes quién soy? ¿Sí sabes que yo soy el general del ejército sirio? Yo soy el hombre de guerra. Yo soy el que conquista en el nombre del rey. Y vea lo que dice el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué sucedió? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué tenían en común María y Naamán? La lepra. ¿Qué tenían en común? Ok, ¿cuál es la característica de la lepra cuando empieza a hacerse en el cuerpo humano? Se empieza a caer. ¿Por qué? Porque se empieza a podrir, ¿verdad? ¿Y qué más empieza a hacer cuando la carne se empieza a podrir? Empieza a oler feo. ¿Y qué sucede con una persona que se encuentra cerca de una persona que tiene lepra? La facilidad de contagiarse es muy grande. Por eso, en el Antiguo Testamento, la persona tenía que salir del campamento para no contagiar a los demás. Por eso dice en el versículo, aquí lo que leímos en Segunda Reyes: era un hombre fuerte, era un hombre valeroso Naamán, pero tenía lepra. Él no podía estar cerca de alguien, o sea, él no podía estar en guerra porque podía ser una persona que causara bajas en el ejército. Qué interesante. Y eso ocasionaría
que su ejército fuera débil en contra del adversario. Pero no solamente es eso. Una persona con lepra es una persona que si no se cura, lamentablemente también puede ir siendo más grave el problema. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Habíamos dicho que la lepra, ¿qué es lo que hace? Contamina al que está cerca, ¿verdad? Que si usted toca a alguien con lepra, gracias a Dios ahorita ya no, porque ya hay una cura al respecto. Pero en el Antiguo Testamento o antes, cuando no había vacunas, la persona que tocaba podría ser susceptible a ser contaminada. Entonces dice Hebreos 12:15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean. Ok. La lepra en lo espiritual, ¿a qué se asemeja? Al pecado. Ok. Pero cuando hay lepra, me está hablando entonces que en lo espiritual puede haber una raíz de amargura. Volvamos al ejemplo de María. ¿Por qué María estaba enojada con Moisés? ¿Por qué María estaba enojada con Moisés? Porque María sentía que ella no estaba siendo usada por Dios, aunque era profeta. Entonces, ¿qué había en María? ¿Qué había en el corazón de María? ¿Una qué? Una envidia. Pero eso quiere decir que la envidia, ¿por qué viene? ¿Por qué viene la envidia a mi corazón? ¿Por qué? Porque hay una lastimadura. Cuando yo veo a otra persona, cuando yo deseo a otra persona, yo estoy deseando algo que no me corresponde. Pero no solamente eso. Quiere decir que yo estoy tomando esa ofensa y la estoy poniendo en mi corazón. Y esa ofensa, cuando yo la tomo, lo que provoca en mi corazón es una raíz de amargura. ¿Va? ¿Qué pasó con Naamán? ¿Por qué se enojó Naamán? Porque no hubo quien lo tocara, que no hubo quien lo hiciera, aunado a que él decía: hay mejores ríos de donde yo vengo. Entonces, para él fue una ofensa el hecho de que no viniera directamente el profeta y lo tocara y orara a Dios enfrente de él. Cuando él toma la ofensa, él empieza a crear una amargura en su corazón. Y cuando esa amargura llega a mi corazón, es como la lepra. ¿Qué empieza a hacer la lepra? Empieza a oler mal. ¿Qué pasa con la amargura de una persona? ¿Cuál es el comportamiento de una persona que se empieza a amargar? Se enoja por todo, nada le gusta, todo está haciendo mal, todo lo que hacen está mal menos lo que él hace. ¿Va? Ok, empieza a oler mal. Vea lo que dice 1 Samuel 15:22.
Dice 1 Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y dice el 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, dice Jehová, desechaste la palabra de Jehová, él también, dice, te ha desechado para que no seas rey. Esas palabras se las dijo a Saúl. Pero dice, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué empieza a traer entonces como consecuencia la amargura? Una rebelión. Yo me empiezo a rebelar. ¿Contra quién? No contra mi hermano, sino ¿contra quién? Contra Dios. ¿Qué pasó con María? ¿Contra quién se estaba rebelando? Contra Dios. ¿Por qué? Porque le dijo, ¿cómo es que nada más con Moisés habla? Ok, entonces, ¿qué estoy haciendo? Rechazando a aquel a quien Dios usa para hablar. Amén. Cuando yo hago eso, yo no estoy desechando a esa persona. A quien estoy rechazando es a Dios. Y vamos a ver otro versículo. El Salmo 106, 32 y 33. Y dice el Salmo 106, 32 y 33. También dice la palabra, le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Y vamos a entender el contexto de esto. ¿Qué había pasado la última vez antes de entrar a la tierra prometida? La instrucción que Dios le da a Moisés. ¿Cuál es la instrucción? Háblale a la piedra. ¿Por qué le dijo Dios que le hable a la piedra? Porque el pueblo de Israel tenía sed. Entonces el pueblo estaba con Moisés, tenemos sed. Y entonces Dios le dijo, oye, háblale a la piedra para que salga agua y puedan ellos tomar. Fue tanto lo que el pueblo de Israel estaba insistiendo y estaba haciendo, que lo que hizo Moisés fue, en vez de hablarle a la piedra, fue pegarle. Y les dice ahí 2, 3 palabras que usted puede leer ahí en esos capítulos, que entonces Dios le dice a Moisés, no vas a entrar a la tierra. Pero ¿por qué Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? Por dudar de él. ¿Alguien más? ¿Por qué? Fíjese usted, dice el versículo 32. Dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. ¿Por qué? Porque hicieron rebelar su espíritu. Moisés no entró a la tierra prometida, no porque se haya enojado, sino porque no obedeció a Dios. ¿Cuál era la instrucción de Dios para Moisés? Háblale a la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó. ¿Pero por qué le pegó a la piedra? Porque hicieron que su espíritu se rebelara. ¿No ha tenido usted a alguien que ha estado con usted como cuchillito de palo? Así se dice, ¿ah? Cuchillito de palo. Así. ¿Qué es lo que sucede con esa persona? Llega un momento en el que explota. Ya no puedo más. ¿Y por qué? Ok. Esa dice, así fue la reacción de Moisés. Aunque Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. O sea que hasta el hombre más manso llega el momento en el que también explota. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió ahí?
que a causa de una ofensa, a causa de esa ofensa que yo tomo, puede haber una amargura en mi corazón. Y esa amargura me lleva a una rebelión. Y estamos hablando no de una persona que no conoce a Dios. Estamos hablando de una persona que conoce a Dios. Amén. O sea, a todos nosotros. ¿Qué es lo que el Señor entonces nos está hablando? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que cuidemos nuestro corazón. Que cuidemos lo que escuchamos. Que la ofensa que pudiera venir a nosotros, inmediatamente ponerla en la cruz. ¿Por qué? Porque el momento en el que yo tomo la ofensa, puedo caer en una rebelión, puedo caer en una amargura. Y cuando yo ando en amargura, lo que sucede es que yo empiezo a rebelarme contra Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Sin embargo, la prédica no se centra en eso. Vea lo que se centra, lo que hoy el Señor va a hablar. Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Dice Apocalipsis 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo, y esa carta la está escribiendo Juan. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, esas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarlo. ¿Quién se postró? ¿Quién se postró? Juan. Juan vio al ángel y en cuanto lo vio, él se postró. Qué fácil es ese Juan, qué bárbaro. Y él me dijo, el ángel le dijo a Juan, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que le dice el ángel? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Cuando el ángel le dice a Juan, cuando se inclina, le dijo, hey, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo. Dice, yo soy consiervo, dice, tuyo, ¿y de quién? De tus hermanos. Le voy a pedir por favor que me lo vuelvan a poner el versículo 10, esta parte. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que dice, que retienen. ¿De quién retienen el testimonio? De Jesús. ¿De quién me está hablando? De mis hermanos de la iglesia. De todos mis hermanos que retienen el testimonio. Ahora, la palabra retener me habla de guardar, de mantenerse fiel, de confiar en el mensaje y de abrazar. Pero esa manera de abrazar, de mantener, es lo que el pastor hablaba domingos anteriores, con tener la verdad y mantenerse en la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí Juan me está hablando, el ángel está diciendo a Juan, de los que retienen el testimonio de Jesús, de los que retienen la verdad. Pero para retenerla, ¿qué necesito yo hacer? Necesito abrazarla. Mira, Gabriel, ven, Gabriel no es exclusivo del pastor, no, aquí. Okay, no tiene exclusividad con el pastor. ¿Qué es lo que hizo Pedro cuando Pedro se estaba hundiendo? Cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿qué es lo que hizo Pedro? Dice la palabra que Pedro se asió de Jesús. El pastor lo explicaba una ocasión. Pedro no se agarró así de Jesús. ¿Cómo se agarró Pedro? Así, abrazándolo, porque fue la manera en que Jesús sacó a Pedro. Gracias, Gabriel. Le voy a decir al paz que 10 en actuación. Entonces,
cuando nosotros nos abrazamos de la verdad, cuando nosotros nos hacemos de Él, estamos reteniendo su testimonio. O sea, que estamos guardando, nos estamos manteniendo fieles en la verdad. Y cuando estamos hablando de mantenernos fieles, estamos hablando que estamos obedeciendo lo que Jesús ha dicho. Amén. Ahora, dice otra cosa ahí mismo en el versículo 10. Si me lo vuelven a poner, por favor. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjese usted lo que habla el testimonio de Jesús. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos el testimonio de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos ese testimonio, el cual es un espíritu de profecía. ¿Qué nos exhorta entonces el Señor hoy? Vea lo que dice Tito capítulo 2 del 1 al 13. ¿De qué me habla la palabra acerca de mi testimonio o del testimonio de Jesús que está en mi vida? Vea lo que dice. Pero tú habla lo que está de acuerdo ¿con qué? Con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes. Nos toca a nosotros, ¿ah? Ahora ya les tocó a los demás, ahora nos toca a nosotros los jóvenes. A que sean, ¿qué? Prudentes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos ¿a qué? A que se sujeten a los amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está hablando entonces el Señor el día de hoy? Dice el versículo 10 nuevamente de Apocalipsis 19. 19:10. Si me lo pueden volver a poner, por favor. Dice, hermanos que retienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús está hablando del comportamiento de cada uno de nosotros conforme a lo que Jesús
hizo. La manera en que mis acciones reflejan al mundo lo que soy. Por eso Pablo en esa carta a Tito exhorta que los ancianos sean sobrios, que las ancianas se sujeten, que los jóvenes sean prudentes. Y en el versículo 12, enseñando, dice, renunciando a la impiedad, a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque a través del testimonio que cada uno de nosotros damos a la gente, es como ellos pueden ver a Jesús. Porque si mi comportamiento no es como el de un hijo de Dios, la gente no podrá ver el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Y cuando eso suceda, ¿qué empieza a suceder en la iglesia? Porque la iglesia somos todos nosotros. ¿Qué empieza a suceder? ¿Qué empieza a suceder cuando el testimonio de Jesús se ve reflejado en mi vida? Nuevamente, Apocalipsis 19:10. Porque el testimonio de Jesús ¿es qué? Es el espíritu de la profecía. Cuando mi testimonio se ve reflejado el testimonio de Jesús, dice entonces lo que va a abundar es un espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús no es más que única y exclusivamente el amor de Dios. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él vino al mundo a dar su vida para que todo el que en él crea, dice la palabra, no muera, sino que tenga vida eterna. Eso se llama el amor de Dios. Eso se llama la misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque el Señor no viene todavía porque Él quiere que la mayor parte de la gente, o la mayoría, o si es posible toda, se pueda salvar. Pero ¿qué necesita el Señor? El Señor puede hablar y hacer milagros, pero dice que Él ha dado autoridad a cada uno de sus hijos. Por eso dice su palabra que Él se tuvo que ir para que venga el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Él va a recordar todo lo que Jesús hizo y viene a enseñar lo que Jesús hizo. Y unas palabras claves que nosotros que pudimos encontrar y que me gustaría compartir con ustedes ahí mismo en Apocalipsis 19 son 3 cosas: adoración, postrarse y consiervo. Cuando yo adoro al Señor y yo me postro a sus pies, ¿qué va a hacer el consiervo? ¿Quién es el consiervo? Dice el versículo 9 de Apocalipsis. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados. Dice, el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. En una prédica el pastor nos habló acerca de eso. Cuando alguien activa la palabra o activa el nombre de Jesús para derramar de su gloria, derramar de su bendición, lo que hace un consiervo, que es un ángel, es hacer que esa bendición y esa palabra pueda llegar a su destino. ¿Por qué? Porque yo estoy declarando el nombre de Jesús. Y dice: yo soy un consiervo tuyo. Él trae esa bendición que es declarada a través de mi boca para ponerla en la vida de esa persona. Y entonces lo que el Señor hace
es traer una bendición a la vida de esa persona. ¿Qué más me ayuda la adoración? La adoración me permite mantenerme lejos de la ofensa. Porque cuando yo estoy orando al Señor, cuando yo estoy adorando, lo que estoy haciendo al Señor es pidiéndole de su sabiduría. Y cuando yo le pido al Señor de su sabiduría, el Señor lo que está derramando es de su sabiduría hacia mí. Y en ese momento yo logro entender lo que el Señor ha hecho en mí, que fue perdonarme y poder rescatarme de donde yo venía. Vea lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos 12:1. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay una cosa muy importante que debemos comprender. Ya todos somos salvos. Ya todos somos limpios. ¿Por qué? Porque Jesús vino y derramó su sangre. ¿Qué tengo que hacer yo? Presentarme ante el Señor. ¿Y cómo me debo de presentar? Santo y puro. ¿Pero quién ya lo hizo? Jesús. ¿Cómo yo entro entonces a la presencia del Señor? A través de la adoración. Y cuando yo entro en la adoración, yo me estoy presentando ante el Señor como alguien santo, porque el que entra no soy yo, el que entra es Jesús. Y es a través de Él que el Dios empieza a hablar y empieza a derramar. Cuando nosotros nos postramos y nosotros nos inclinamos ante Dios y derramamos nuestro corazón en humildad, Él empieza a obrar en el corazón de cada una de las personas. ¿Qué empieza a hacer el Señor? Empieza a sanar. ¿Qué empieza a sanar? Toda amargura. Y cuando el Señor trae esa sanidad en el corazón, es cuando cada uno de nosotros puede presenciar la gloria de Dios. Había un salmo que habíamos leído ahorita en la mañana en la escuela de ministerio, que decía que el Señor, cuando hay una persona que se cierra en su propio entendimiento y que Dios quiere tocarle, lo que el Señor hace es derribar fortalezas. Dice que Él es esa persona que se cierra en su propio entendimiento, es como un cedro del Líbano. Pero el Señor, cuando quiere tocar a esa persona, lo que hace es derribarlo. Le voy a pedir, porque eso es lo que el Señor quiere hacer el día de hoy. Y vea lo que dice Juan capítulo 4. Juan 4, 19 al 24. Y esto es lo que sucede cuando el Señor empieza a derribar fortalezas. Cuando entramos en su presencia, cuando empezamos a orar. Dice la palabra, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Quién está hablando ahí? La mujer samaritana. Y ve el contexto de esto que está pasando. Dice el versículo 15:
la mujer le dijo, porque Jesús le pidió agua: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Pero dice el versículo 13, Jesús le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volviera a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendré sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, que le dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y fíjese, aquí es donde el Señor derriba y descubre el corazón. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y qué respondió la mujer? No tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. ¿Y qué le dijo la mujer? Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros, dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿qué harán? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y eso es lo que el Señor hoy quiere. Que para adorarlo, primeramente es necesario conocerle. ¿Cómo puedo yo conocer a alguien? ¿O cómo puedo adorar a alguien que no conozco? ¿Cómo puedo yo platicar con alguien que no conozco? Eso es lo que el Señor quiere, que le conozcas. Quiere que le conozcamos, porque Él desea manifestarse en el corazón de cada uno de sus hijos. ¿Qué necesito? Querer. Yo necesito querer que Dios me hable. Yo necesito poner mi corazón en su presencia. Yo necesito o necesitamos quitar toda amargura que hay en el corazón. ¿Alguien se sintió ofendido? ¿Hay alguien que no has perdonado? No es Santa Cena, pero Él y el Señor quiere derribar eso, porque Él desea darse a conocer. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y que cierres tus ojos, porque su Espíritu Santo en esta mañana, ya tarde, estará tocando tu corazón. Porque hoy el Señor quiere quitar ese peso que trae la amargura. Por eso su palabra, Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cargados, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y hoy es ese tiempo, dice el Señor, de dejar esas cargas, de dejar esa amargura, de sanar esa lepra, porque hoy el Señor se quiere manifestar en tu vida y traer ese milagro por el cual tú has estado orando. Y mientras cantamos esta adoración, el Señor va a estar tocando tu corazón. Solamente te pido que le digas al Señor: Señor, heme aquí, toca mi corazón, en el nombre de Jesús.